Les saluda el diácono Óscar Lopera este martes 3 de noviembre, memoria de San Martín de Porres, religioso. Un saludo muy especial a todos los que llevan el nombre de Martín. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame al acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que nos hemos equivocado, que le hemos fallado a Dios y a nuestros hermanos, es el momento para que pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, presentémonos a ese Dios Padre, que es un Padre de amor y de misericordia, que siempre está presto para perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Comienzo de la semana 31ª del tiempo ordinario. Al final, después de la reflexión, voy a hacer una breve reseña de la vida de San Martín, un santo muy querido por todos los latinoamericanos. Hoy escucharemos de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Al Salmo 21 respondemos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, el capítulo 14, versículos 15 al 24. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 21 respondemos: el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré al Señor mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de todos los pueblos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Porque el Señor es el reino, del Señor es el reino, Él gobierna a los pueblos, ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia le servirá, hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer de todo lo que hizo el Señor. Del Señor es la alabanza en mi gran asamblea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado avisar a los convidados: venid que ya está preparado. Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénseme, por favor. Otro dijo: me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado:
Sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo: Sal por los caminos y los senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probarán mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos un gran mensaje en este evangelio, pero realmente me encanta la imagen del banquete del reino de Dios que nos presenta el evangelio de hoy. Es una imagen abigarrada y desordenada que rompe nuestros esquemas, nuestra forma de pensar habitual. En general, las personas preferimos el orden al desorden. Cuando nos imaginamos ese banquete de que habla Jesús, lo hacemos por analogía con nuestras asambleas y reuniones. En ellas reina siempre el orden, pero no cualquier orden, sino el orden jerárquico que existe siempre en nuestra sociedad. Ese orden se parece siempre a una pirámide: arriba los más importantes y abajo la chusma, la plebe, el montón, la gente, y por medio todos en su sitio. Cada uno en lo suyo, cada uno según el nivel social, el puesto que ocupa en la sociedad. Los estados tienen reglamento que establecen perfectamente el orden de protocolo entre las personas. El presidente es más que un ministro más que un alcalde, etcétera, etcétera. También los que tienen estudio tienen su jerarquía. El doctor es más que un licenciado y este es más que el que tiene un simple graduado. También la cantidad de dinero que se tiene establece una jerarquía entre las personas. Son regulaciones muy complicadas porque hay muchos niveles diversos, pero eso siempre va de arriba abajo. Arriba los importantes, abajo los que no pintan nada en la sociedad. Dice Jesús que el reino se parece al banquete que daba aquel hombre. Pero según la parábola, el reino no se parece al banquete que había pensado y preparado aquel hombre, sino al banquete que resultó del que los primeros invitados rechazaran acudir a la invitación. Lo que iba a ser un banquete ordenado y adecuado y respetuoso resultó de una algarabía. Allí entraron todos los que encontraban por las calles sin nada que hacer. Dice la parábola que entraron los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Parece que al organizador del banquete le importaba poco quién entrara en su casa. Lo que quería era que la casa se llenase, pero no quedasen sitios vacíos y que todos se sentasen a la mesa y compartiesen su banquete. En la mesa de aquel banquete no había clases sociales, ni niveles, ni jerarquías. Todos estaban mezclados, buenos y malos, porque no vamos a pensar que los pobres son necesariamente buenos, cultos e incultos, educados y maleducados. Todos participando en un banquete, en una mesa común. Tendríamos que tener presente que la humanidad, todos los pueblos, todas las culturas han celebrado sus fiestas en torno a una mesa. Compartir la comida es el signo de la fraternidad, momento de reconciliación, tiempo de encuentro entre las personas, en el que se rompen las distancias y las barreras. En la mesa se abre el corazón y se comparte la vida. El reino se parece a esa mesa desordenada en la que todos compartimos la gran verdad, la única verdad, que todos somos hijos e hijas y por eso hermanos y hermanas. No hay barreras, no hay distancias y no conviene que establezcamos nosotros lo que Dios no ha creado ni quiere. Ahí tenemos, hermanos, y ese gran banquete es la Eucaristía. Allí nos acercamos todos, pobres y ricos, altos y bajos, hermosos y feos, negros y blancos, lisiados y pecadores. Allí nos acercamos. Qué bueno, hermanos, que tomáramos conciencia de lo que realmente es ese gran banquete. Bueno, hermanos, como dije, que al final hacía una pequeña reseña de San Martín. Nació en el año 1639 y dijo: Jesús
todo el que se humilla será enaltecido. En Sudamérica es muy popular San Martín de Porres y hasta se han filmado hermosas películas acerca de su vida y milagros. Es un santo muy simpático y milagroso. Nació en Lima, Perú, hijo de un blanco español y de una negra africana. Por el color de su piel, su padre no lo quiso reconocer y en la partida de bautismo figura como de padre desconocido. Su infancia no fue demasiado feliz, pues por ser mulato, mitad blanco y mitad negro, pero más negro que blanco, era despreciado en la sociedad. Aprendió muy bien los oficios de peluquero y de enfermero y aprovechaba sus dos profesiones para hacer muchos favores gratuitamente a los más pobres. A los 15 años pidió ser admitido en la comunidad de los padres dominicos. Como a los mulatos les tenían mucha desconfianza, fue admitido solamente como donado, o sea, un servicial de la comunidad. Así vivió 9 años, practicando los oficios más humildes y siendo el último de todos. Al fin fue admitido como hermano religioso en la comunidad y le dieron el oficio de peluquero y de enfermero. Y entonces sí que empezó a hacer obras de caridad a manos llenas. Los frailes, que se quejaban de que Fray Martín quería hacer del convento un hospital porque a todo enfermo que encontraba lo socorría y hasta llevaba algunos más graves y pestilentes a recostarlos en su propia cama cuando no tenía más donde se los recibiera. Con la ayuda de varios ricos de la ciudad fundó el asilo de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, huérfanos y limosneros y ayudarles a salir de su penosa situación. Aunque él trataba de ocultarse, sin embargo, su fama de santo crecía día por día. Lo consultaban hasta altas personalidades. Muchos enfermos lo primero que pedían cuando se sentían graves era que venga el santo hermano Martín. Y él nunca negaba un favor a quien le pidiese hacerlo. Pasaba la mitad de la noche rezando. A un crucifijo grande que había en su convento, iba y le contaba sus penas y sus problemas. Y ante el Santísimo Sacramento y arrodillado ante la imagen de la Virgen María, pasaba largos tiempos rezando con fervor, sin moverse. De Lima fue visto, sin embargo, en China y en Japón, animando a los misioneros a que estaban desanimados. Sin que saliera del convento, lo veían llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos. A los ratones que invadían la sacristía los invitaba a irse a la huerta y los seguían en fila y obedientes. En una misma cacerola hacía comer al mismo tiempo un gato, un perro y varios ratones. Llegaron los enemigos a su habitación a hacerle daño y él pidió a Dios que lo volviera invisible y los otros no lo vieron. Cuando oraba con mucha devoción, se levantaba por los aires y no veía ni escuchaba a la gente. A veces el mismo virrey que iba a consultarle, siendo Martín tan de pocos estudios, tenía que aguardar un buen rato en la puerta de su habitación, esperando a que terminara su éxtasis. En ocasiones salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego a entrar sin tener llave de la puerta y sin que nadie abriera. Preguntando cómo lo hacía, respondía: yo tengo mis modos de entrar y salir. El arzobispo se enfermó gravemente y mandó llamar al hermano Martín para que le consiguiera la curación para sus graves dolores. Él le dijo: ¿cómo se le ocurre a su excelencia invitar a un pobre mulato? Pero luego le colocó la mano sobre el sitio donde sufría los fuertes dolores, rezó con fe y el arzobispo se mejoró enseguida. Recogía limonas en cantidades asombrosas y repartía todo lo que recogía. Miles de menesterosos llegaban a pedirle ayuda. A los 60 años, después de haber pasado 45 años en la comunidad, mientras le rezaba el credo y besando un crucifijo, murió el 3 de noviembre de 1639. Toda la ciudad acudió a su entierro y los milagros empezaron a obtenerse a montones por su intercesión. Ahí tenemos pues una reseña de lo que es la vida de este santo tan querido en Latinoamérica, y aún en muchos hogares le tienen una gran devoción. Démosle pues gracias al Señor por esta palabra que nos regala en este martes 3 de noviembre
Y pidamos su intercesión a San Martín de Porres, para que no nos falte en el hogar lo necesario, en especialmente el amor, el verdadero amor, y que tengamos siempre una palabra de aliento para nuestros hermanos desconsolados y tristes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz día, la Virgen los acompañe. El Señor los bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.